Estimados alumnos, en este video pretendo mostrarles una primera vista del procedimiento utilizado usualmente para resolver problemas complejos de geometría clásica llamado invertir respecto de una circunferencia. Veamos primero, como siempre, los objetivos que nos vamos a trazar para lo que sigue en esta materia. El primer objetivo, como siempre, va a ser reconocer y construir correctamente el inverso de un punto, el inverso de una recta y el inverso de una circunferencia, dada, por supuesto, la circunferencia de inversión. El segundo objetivo va a ser aplicar la semejanza y congruencia de triángulos para deducir las propiedades de regularidad de la inversión. Y el tercer objetivo, como siempre el más complejo, implica analizar correctamente una configuración a través de su problema inverso correspondiente. Entonces, comencemos primero con la definición de este proceso. Lo primero que hacemos es trazar una circunferencia, como usted ve ahí, y marcaremos, en este caso, un punto exterior a la circunferencia que estoy yo llamando P. Conectamos el punto P con el punto O y lo que vamos a buscar es el punto que estamos llamando ahí P', de manera que se cumpla la igualdad que usted está viendo ahí. A este punto nosotros le llamamos el inverso de P. Veamos cómo construir geométricamente ese punto. Todo lo que hacemos es marcar un punto T en la circunferencia de manera que el segmento OT sea perpendicular con el segmento PT. Es decir, en otras palabras, por P vamos a trazar la tangente a la circunferencia, en este caso son dos, ¿verdad? Pero yo he elegido una en particular, la que corta a la circunferencia en ese punto que está arriba, que estoy llamando yo T. Después de esto, vamos a marcar la proyección ortogonal del punto T sobre el segmento OP y a ese punto le estamos llamando P'. Entonces, por el criterio ángulo-ángulo, como dice ahí, tenemos esa semejanza de triángulos de donde nosotros podemos proponer esa proporción, ¿verdad? Y multiplicando cruzado obtenemos lo que estábamos esperando, es decir, OP por OP' es igual a OT cuadrado, lo cual es R cuadrado. Y eso nos muestra, ¿verdad?, de que P' sería efectivamente el inverso del punto P respecto de esta circunferencia. Observemos ahora algunas cositas. Primero, un punto dentro del círculo claramente se ha de invertir en un punto fuera del círculo y recíprocamente, ¿verdad? Como yo estoy mostrando en la figura original, teníamos un punto afuera y lo hemos invertido en un punto adentro. Además, un punto sobre la circunferencia claramente será su propio inverso simplemente multiplicando los radios. Y finalmente el centro de inversión se invierte, ¿verdad?, en el infinito, porque necesitamos un punto cuya distancia al centro multiplicada por 0 sea igual a R cuadrado. Y como sabemos, eso es imposible. Entonces, por eso, por convención, nosotros diremos de que el centro de la circunferencia se invierte en el infinito. Veamos también las propiedades de este proceso. El primer teorema que dice ahí nos muestra una situación en la que tenemos dos puntos A y B y los hemos invertido en los puntos A' y B' que estoy mostrando dentro de la circunferencia. Me piden demostrar el famoso factor de conversión, es decir, que la distancia entre los inversos es igual a la distancia entre los puntos originales, pero multiplicado por esa cosa que está ahí, que es una fracción, ¿verdad? Y a ese es al que yo estoy llamando el factor de conversión. Veamos la demostración. La demostración, estimado alumno, es muy sencilla, porque de esta igualdad, y recordando de que esa igualdad también se cumple con el punto B y el B', tenemos que definitivamente ocurre esa proporción, de donde nosotros ahora podemos sacar por lado, ángulo, lado, la semejanza que yo estoy mostrando ahí entre esos triángulos. Y por tanto, nosotros ahora podemos mencionar esta otra proporción que está acá, de donde nosotros multiplicamos y obtenemos eso de ahí, ¿verdad? Lo cual podemos ordenarlo y me queda que es AB multiplicado por OA' multiplicado por OA y todo dividido por OB multiplicado por OA. Y de donde nosotros ahora simplemente recordamos que OA' multiplicado por OA es R cuadrado por el proceso de inversión, ¿verdad? Y obtenemos esa igualdad. Y eso era lo que me pedían demostrar. Entonces ahí queda, ¿verdad?, el factor de conversión justificado. Ahora veamos el siguiente teorema. Me dice que el inverso de una recta que no pasa por el centro de inversión es una circunferencia que sí pasa por dicho centro. Este ya es un teorema de construcción, ¿verdad? Veamos entonces la demostración. Ahí está la situación graficada. Tenemos una circunferencia que va a ser nuestro círculo de inversión y tenemos esa recta que usted está viendo ahí. Entonces, primero vamos a marcar la proyección ortogonal del centro de la circunferencia de inversión sobre la recta. Este punto lo vamos a llamar
P. Y vamos a marcar, ¿verdad?, su inverso. Entonces la estrategia va a ser hacer notar de que el punto P' y el punto O son los puntos diametralmente opuestos de esta circunferencia. Es decir, va a pasar en este esquema de que el ángulo OQ'P' deberá ser un ángulo recto. Para ello, por supuesto, primero notemos de que el ángulo en P debe ser un ángulo recto. Y recordando la semejanza de triángulos de la que ya habíamos hablado en la demostración del teorema anterior, tendremos que los triángulos OPQ y OQ'P' son semejantes, entonces podemos concluir de que esos ángulos miden lo mismo. Así es que el ángulo en P, que originalmente era un ángulo recto, ¿verdad?, por tratarse de la distancia más corta desde el centro de la circunferencia a la recta, ese ángulo debería repetirse ahí en Q'. Y eso, ¿verdad?, termina de mostrar la propiedad de que la recta completa se convierte en una circunferencia de diámetro OP'. Ahora veamos algunas observaciones. Miren, primero, cualquier circunferencia que pase por O y corte a la circunferencia de inversión se debe transformar en el eje radical de ambas circunferencias. Eso es evidente debido a que los puntos de corte pertenecen a el lugar geométrico invertido de la circunferencia original. Y además, la segunda observación es que dos rectas paralelas que no pasen por O se transforman en circunferencias que son tangentes en O, ¿verdad? Simplemente porque las rectas ya sabemos que se transforman en circunferencias que pasan por el centro de inversión. Entonces, estas dos rectas, al ser paralelas, deberían transformarse en dos circunferencias que pasan por el centro de inversión, pero que no se cortan en ningún otro punto. Es decir, efectivamente son tangentes. Muy bien, veamos ahora el tercer teorema. Dice que toda circunferencia que no pase por el centro de inversión se transforma en otra circunferencia. Este de nuevo es otro teorema de construcción. Entonces veamos su demostración. Lo primero, por supuesto, es construir la situación. Mire, ahí tenemos la circunferencia de inversión, que es la circunferencia con línea continua de centro O, y la circunferencia que vamos a tratar de invertir, que es la que está con líneas punteadas y de centro R. Vamos a tomar ese punto que está ahí, el punto P, y el punto Q, que es la segunda intersección de esa línea con la circunferencia punteada. Ahora bien, invertimos el punto P en el punto P' y el punto Q en el punto Q'. Vamos a conectar también los centros de las circunferencias y vamos a marcar la línea que va a ser paralela al segmento PR y que pasa por Q'. Esa línea corta al segmento OR en ese punto S. Entonces, lo que vamos a demostrar es que el punto S justamente es el centro de la circunferencia invertida de la circunferencia original. Para ello, primero, fijemos ideas. Mire, el radio de inversión va a ser R y el radio de la circunferencia nueva va a ser R'. Ahora bien, notemos que tenemos esa igualdad de ahí por potencia exterior del punto O respecto de la circunferencia punteada. Además, esa igualdad la podemos reducir en esa cosa que está ahí, ¿verdad?, utilizando la diferencia de cuadrados. Y de la misma forma, ahora podemos también decir de que OP multiplicado por OP' debería ser igual a OQ multiplicado por OQ', y eso es R cuadrado por el proceso de inversión. Además, dividiendo estas dos igualdades tendremos esta situación, que OP' dividido por OQ debería ser igual a esa fracción, lo cual al final es igual a esa otra fracción que está ahí, ¿verdad? OQ' dividido por OP. Esta igualdad es importante y la vamos a llamar asterisco. Además, notemos de que simplemente por el paralelismo, los triángulos OSQ' y ORP deberían ser semejantes y por lo tanto tenemos esa proporción que está ahí, proporción que también es importante y llamaremos doble asterisco. Ahora bien, aprovechemos de igualar las proporciones asterisco y doble asterisco, notando de que tienen términos iguales, y obtendremos que Q'S dividido por PR es igual a esa situación que usted está viendo ahí. Lo cual implica, ¿verdad?, de que Q'S es igual a toda esa fracción, la cual se ve muy fea al principio, pero fíjese usted de que es una fracción constante, porque OR es una cantidad constante, R' también es constante, R también es constante, entonces, al parecer, Q'S no depende del punto Q'. De la misma forma, entonces, yo estoy mostrando ahí de que también usted puede obtener, cambiando por supuesto las letras correspondientes, de que P'S sería exactamente la misma distancia.
En otras palabras, estimados alumnos, los puntos P' y Q' equidistan del punto S. Y eso nos muestra de que efectivamente el inverso de la circunferencia punteada es una circunferencia de centro en S y que pasa por los puntos P' y Q'. Y eso era lo que queríamos demostrar, estimados alumnos. Entonces, como primer video de este proceso de inversión, les quería mostrar en principio las propiedades fundamentales de esta transformación. En los siguientes videos que vienen más adelante, les pretendo mostrar cómo aplicar la inversión para construir configuraciones interesantes como es la cadena de Pappus o bien el proceso de circunferencias maximales dentro de una circunferencia dada. Estimados alumnos, entonces, ante cualquier duda respecto de esta materia y respecto de la información prestada en este video, espero por supuesto de que usted me contacte a través de los medios que ya conoce.